La sala de juntas de caoba se sentía asfixiante mientras me sentaba allí, rodeada de los rostros decepcionados de mi familia. La silla de cuero debajo de mí, probablemente más cara que mi salario mensual, crujió cuando me moví incómoda. Déjenme asegurarme de entender esto correctamente, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me están excluyendo de la herencia porque elegí enseñar. No solo enseñar, Alexandra, corrigió mi padre, su tono impregnado de desdén. Elegiste enseñar en una escuela pública. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? 3 generaciones de abogados educados en Harvard, y tú estás calificando informes de libros de quinto de primaria. Mi nombre es Alexandra Morton, pero todos me llaman Alex. A mis 32 años, había pasado la última década construyendo una vida de la que me sentía orgullosa, enseñando en la escuela primaria Lincoln, en el centro de Boston. Una vida que, según mi familia, era un completo desperdicio de mi potencial. El abuelo sabía sobre mi elección de carrera, argumenté. Nunca dijo nada en contra cuando estaba vivo. Mi hermano mayor, James, se rió desde el otro lado de la mesa. Claro que lo sabía. Simplemente era demasiado educado para decirte lo decepcionado que estaba. Miré alrededor de la sala a los rostros con los que crecí. Mi padre, Richard Morton III, socio gerente de Morton y Associates, mi hermano James Morton, el heredero aparente del legado familiar, mi madre Charlotte, quien se casó en este mundo de dinero antiguo y expectativas aún más antiguas. Incluso mi hermana menor, Patricia, recién salida de la Facultad de Derecho y ya alineándose con el plan familiar. La única persona que faltaba era mi abuelo, Richard Morton Sr., cuya muerte hace 2 semanas nos había reunido aquí para la lectura de su testamento. El abogado de la familia, el señor Davidson, aclaró su garganta incómodo. ¿Puedo continuar? Movió sus papeles, evitando mirarme. La herencia se dividirá de la siguiente manera. La firma y los activos principales serán gestionados por Richard Morton III, con James Morton nombrado como sucesor. Patricia Morton recibirá un fondo fiduciario y una sociedad junior. En cuanto a Alexandra, hizo una pausa, ajustándose las gafas. No hay disposiciones específicas. Ahí lo tienes, dijo mi padre con tono definitivo. Ahora, podemos pasar a discutir el plan de transición para la firma. Me quedé allí, dejando que la realidad se hundiera. No se trataba del dinero, nunca esperé ni quise unirme a la firma familiar. Pero ser explícitamente excluida, que mis elecciones de vida fueran consideradas tan insignificantes que ni siquiera mereciera una mención en el testamento de mi propio abuelo, eso dolió más de lo que quería admitir. Alex, dijo mi madre suavemente, extendiendo la mano hacia la mía. Querida, seguro entiendes. La firma necesita quedarse en la familia, con personas que aprecien su valor. Aparté mi mano. ¿Y enseñar no tiene valor? No es eso lo que quiso decir tu madre, intervino mi padre bruscamente. Pero seamos honestos, has desperdiciado tu potencial. Harvard Lab habría sido solo el comienzo. En cambio, ¿qué estás haciendo? ¿Ganando 30.000 al año enseñando tablas de multiplicar? 45.000, corregí. Y enseño mucho más que multiplicar. James puso los ojos en blanco. El punto es, tú elegiste esto. Sabías lo que significaba darle la espalda al negocio familiar. Me levanté de repente, mi silla rasgando el caro suelo de madera. No, elegí hacer una diferencia en la vida de los niños. Elegí ayudar a los niños que no tienen los privilegios con los que crecimos. Elegí ser más que solo otra abogada Morton. Alexandra, advirtió mi padre, pero ya había terminado de escuchar. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Continué, recogiendo mis cosas. El abuelo solía contarnos historias sobre su padre, nuestro bisabuelo, que llegó a este país sin nada y se enseñó a leer con libros de derecho prestados. Valoraba la educación por encima de todo. Pero supongo que ese legado solo importa cuando viene con una oficina en la esquina y un salario de 6 cifras. ¡Basta! El puño de mi padre golpeó la mesa. Si quieres tirar tu herencia en alguna cruzada idealista equivocada, está bien. Pero no te atrevas a darnos lecciones sobre el legado. Miré a mi familia por última vez, la ira de mi padre, la compostura cuidadosamente mantenida de mi madre, la satisfacción arrogante de James, la incomodidad obvia de Patricia. Estas personas que compartían mi sangre pero no podían entender mi corazón.
Adiós, dije simplemente, y salí. El viaje en el elevador hacia abajo desde las oficinas en la azotea de la firma se sintió interminable. Cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono ya vibraba con mensajes, probablemente de mi madre, tratando de suavizar las cosas como siempre hacía. Afuera, la humedad del verano en Boston me golpeó como una pared. Comencé a caminar, sin saber realmente a dónde iba. Solo necesitaba poner distancia entre mí y esa asfixiante sala de juntas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi mejor amiga Megan. ¿Qué tan mal fue?, preguntó cuando contesté. Desheredada por completo, dije, intentando reír pero fallando. Aparentemente, enseñar a la juventud de Estados Unidos no es una ocupación suficientemente digna para la fortuna de la familia Morton. Esos pretenciosos imbéciles, gruñó Megan. Ven, tengo vino y acabo de hornear 3 docenas de galletas. Una hora después, estaba en el sofá de Megan, rodeada de galletas de chispas de chocolate y tratando de no llorar en Miss Chardena. No entiendo, dije, desmenuzando una galleta sin comerla. El abuelo nunca parecía preocuparse de que eligiera enseñar. Solía preguntar por mis estudiantes, parecía interesado en mi trabajo. Tal vez no escribió el testamento recientemente, sugirió Megan. ¿Cuándo está fechado? Pensé en los papeles que el señor Davidson había estado leyendo. Hace 3 meses. Justo después de que rechacé el último intento de papá para que me uniera a la firma. Ah, dijo Megan suavemente. La famosa conversación de la última oportunidad, punto. Recordé ese día claramente. Mi padre me había llamado a su oficina, presentó un plan elaborado para mi redención. Podría comenzar como socia junior, manejando los casos pro bono de la firma si realmente necesitaba alimentar mi corazón sangrante. Le había dicho que no, que estaba feliz donde estaba. La expresión de decepción en su rostro fue sorprendentemente similar a la que llevaba hoy. ¿Sabes qué es lo peor?, dije, finalmente comiendo la galleta destrozada. Realmente creen que tienen razón. ¿De verdad piensan que estoy desperdiciando mi vida haciendo algo significativo en lugar de hacer más ricos a los ricos? Su pérdida, declaró Megan, sirviendo más vino. Estás cambiando vidas, Alex. Te he visto con tus niños. La forma en que se iluminan cuando finalmente entienden algo, como les haces creer en ellos mismos, eso vale más que cualquier herencia. Sonreí débilmente. Intenta decirle eso a mi padre. Olvídalo, dijo ella con firmeza. Olvídalos a todos. Has construido tu propia vida, a tu manera. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Tenía razón, por supuesto. Pero esa noche, acostada en mi cama en mi modesto apartamento, no pude evitar pensar en mi abuelo. ¿Realmente estaba decepcionado en mí todo el tiempo? Esas conversaciones sobre mis estudiantes eran solo cortesía, ocultando sus verdaderos sentimientos. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera cambiado. Lincoln Elementary era un edificio envejecido en un vecindario en dificultades, nada como el rascacielos brillante donde Morton y Associates hacía sus millones. Pero mientras caminaba por los pasillos, colocando nuevas obras de arte de mis estudiantes, preparando otro día de abrir mentes jóvenes, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Aquí era donde pertenecía. Señorita Morton. Llamó Tommy Rodríguez mientras corría hacia mi aula, como siempre, temprano. Terminé el libro que me dio. ¿Puedo tener otro? Tommy era uno de mis estudiantes más brillantes. Vivía en un refugio con su madre pero nunca dejaba que sus circunstancias apagaran su hambre de aprender. Había estado comprándole libros en secreto todo el año, viéndolo devorarlos con creciente orgullo. Claro, sonreí, sacando otro libro de mi colección personal. ¿Qué te pareció el final del último? Su rostro se iluminó mientras comenzaba un análisis entusiasta, y pensé en lo que mi padre había dicho sobre desperdiciar mi potencial. Si pudiera ver este momento, ver cómo un libro, una conversación, una persona creyendo en él podía cambiar toda la trayectoria de un niño, ¿lo entendería? Probablemente no. El día pasó en un borrón de lecciones, preguntas, pequeñas victorias y retrocesos menores. Durante el almuerzo, revisé mi teléfono y encontré más llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de Patricia. Solo están preocupados por ti, Alex. Tal vez si hablaras con papá otra vez. Lo borré sin responder. Después de la escuela, me quedé tarde ayudando a Tommy con su lectura.
Su madre estaba trabajando turnos dobles, y sabía que el refugio no era exactamente el lugar ideal para estudiar. Mientras trabajábamos, noté que me miraba de vez en cuando, como si quisiera decir algo. ¿Todo bien, Tommy?, le pregunté finalmente. Él jugaba con su libro. Mi mamá te vio en las noticias ayer. ¿Fuera de ese gran edificio en el centro? Ella dijo que esos eran tus familiares. Me tensé un poco. No me había dado cuenta de que había reporteros en la lectura del testamento. Sí, respondí con cuidado. Esos son mi familia. Mi mamá dijo que son abogados muy ricos, continuó él. Entonces, ¿por qué eres maestra? La pregunta, tan inocente y directa, me sorprendió. ¿Cómo podía explicar las expectativas familiares y la realización personal a un niño de 10 años? Pero al mirar la cara curiosa de Tommy, me di cuenta de que tal vez no era tan complicado después de todo. Porque esto es lo que me hace feliz, dije simplemente. Ayudar a niños como tú a aprender y crecer, eso vale más que todo el dinero del mundo. Él lo consideró por un momento, luego asintió con seriedad. Me alegra que seas maestra, señorita Morton. Eres muy buena en eso. Sentí las lágrimas surgir, pero las contuve. Gracias, Tommy. Más tarde esa noche, mientras corregía trabajos en la mesa de mi cocina, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Alexandra Morton?, preguntó una voz femenina cuando contesté. Sí. Soy Claire Bennett de The Boston Globe. Estoy escribiendo una historia sobre la situación de la familia Morton y esperaba obtener tu comentario sobre ser desheredada. Casi me río. Claro que esto iba a salir en los periódicos. Nada emocionaba más a la sociedad de Boston que el drama del dinero antiguo. Sin comentarios, respondí firmemente. ¿Estás segura? Esta podría ser tu oportunidad de contar tu versión de la historia. A nuestros lectores les interesaría mucho conocer la historia de la heredera Morton que eligió ser maestra en lugar de seguir la riqueza. Pensé en la cara de Tommy cuando dominó un pasaje difícil, en todos mis estudiantes que necesitaban una maestra que creyera en ellos más que en otro titular de la página de Sociedad. Mi historia, dije cuidadosamente, está en mi salón de clases. Ese es el único lugar donde tiene que estar. Colgué antes de que pudiera responder. 3 meses pueden cambiarlo todo. No lo sabía esa mañana mientras ayudaba a mis estudiantes a prepararse para sus exámenes estatales, pero el mundo cuidadosamente construido de Morton y Associates estaba a punto de estallar. El primer indicio llegó durante el receso del almuerzo. Mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias: Morton y Associates bajo investigación federal. Casi lo ignoré. Había estado evitando deliberadamente las noticias sobre mi familia desde la lectura del testamento. Pero algo me hizo hacer clic. El artículo fue como una bomba explotando en cámara lenta. Los investigadores federales habían descubierto evidencia de fraude masivo en las prácticas de facturación de la firma. A los clientes se les había cobrado millones de más. Se habían mal administrado las cuentas fiduciarias. Y en el centro de todo estaban mi padre y mi hermano. Mis manos temblaban mientras leía más. Las prácticas aparentemente habían comenzado pequeñas, años atrás, inflando horas facturables aquí, moviendo dinero allá. Pero se había convertido en algo masivo e innegable. La evidencia era abrumadora. Cuando terminó la escuela, mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes de texto. Esta vez no estaban tratando de darme una lección sobre mis decisiones de vida. Alex, por favor, decía el correo de voz de mi madre. Necesitamos hablar. Tu padre es malo, querida. Muy malo. James había enviado un simple mensaje: seguro que estás disfrutando esto. No lo estaba. Los siguientes días fueron un borrón de titulares y revelaciones. Los clientes de Morton y Associates huían en masa. La reputación de la firma, construida durante 3 generaciones, se desmoronaba. Mi padre y James enfrentaban posibles cargos criminales. Luego llegó la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Alexandra. La voz de mi padre sonaba vieja, derrotada. Nada como el hombre que me despreció tan confiado hace 3 meses. Podemos vernos. Acepté verlos en su casa, la mansión en Beacon Hill donde había crecido. Cuando mi Uber llegó a la dirección familiar, noté la ausencia de sus autos de lujo habituales. La primera víctima de los activos congelados, supuse. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar.
Parecía como si hubiera envejecido años en meses, su apariencia perfecta de siempre mostrando grietas. «Oh, Alex», dijo, abrazándome desesperadamente. «Gracias a Dios que estás aquí». La sala de estar ahora era una sala de guerra. Papeles por todas partes, laptops abiertas en sitios de noticias y documentos legales. Mi padre estaba sentado en su silla de cuero favorita, luciendo pequeño. James caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Patricia estaba acurrucada en el sofá, sujetando una tableta que mostraba más malas noticias. «Bueno», dije, permaneciendo de pie. «Estoy aquí. ¿Qué quieren?» «Necesitamos tu ayuda», dijo mi padre sin rodeos. «La firma, todo, está todo desmoronándose». «Ya leí las noticias», respondí. «¿Qué exactamente creen que puedo hacer al respecto?» James dejó de caminar. «Tus estudiantes», dijo, como si las palabras le supieran amargas. «Sus padres. Son de toda la ciudad, ¿no? De diferentes comunidades». Lo miré fijamente. ¿Quieren que use a las familias de mis estudiantes para relaciones públicas? ¿Para qué? Humanizar la firma que ha estado robando a sus clientes. «No robar», comenzó James, pero nuestro padre lo interrumpió. «Lo que tu hermano quiere decir es que tú tienes conexiones que nosotros no. Personas reales, no solo clientes corporativos. Si pudieras hablar por nosotros, explicar que no es tan malo como parece». «No tan malo como parece», repetí incrédula. «Estafaron a sus clientes por millones de dólares. Traicionaron todos los principios en los que mi abuelo basó esta firma. Y ahora quieren que yo, la decepción, el desperdicio de potencial, lo salve». «Por favor, Alexandra», suplicó mi madre. «Somos tu familia». «¿Familia?», me reí, pero no había humor en ello. Hace 3 meses, se sentaron en esa sala de conferencias y me dijeron que no valía la pena el nombre Morton porque elegí enseñar. Y ahora quieren usar mi carrera, la que todos miraron por encima del hombro, para salvarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Saben qué es lo peor?», continué, mirando a cada uno de ellos a la vez. «Yo los habría ayudado. Si hubieran venido a mí como familia, admitiendo sus errores, mostrando algo de verdadero arrepentimiento, habría intentado ayudar. Pero esto…». Hice un gesto hacia los papeles, los planes desesperados. «Esto es solo más manipulación». «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntó Patricia, con la voz pequeña. «Todo se ha ido. La firma, nuestra reputación, nuestro dinero. Bienvenidos al mundo en el que vive el resto del mundo», dije. «Ya saben, el mundo del que han estado robando». Mi padre se levantó de repente. «Ahora escúchame». «No, escuchen ustedes», lo interrumpí. «Cada día, enseño a niños que no tienen nada, no tienen fondos fiduciarios, no tienen redes de seguridad, a menudo ni siquiera suficiente comida. Pero ellos llegan, trabajan duro, intentan hacer lo correcto. ¿Y saben qué? La mayoría de ellos tienen más integridad en el pequeño dedo meñique que toda esta familia ha mostrado». «Eso es fácil para ti», James se burló. «Te alejaste de todo esto. No entiendes lo que significa continuar un legado». «¿Un legado de qué?», le exclamé. «¿Fraude? ¿Mentiras? ¿Aprovecharse de personas que confiaron en ustedes? Ese es el legado Morton del que están tan orgullosos». Nadie respondió. Respiré hondo, centrándome. «Lo diré una vez. No los ayudaré a cubrir esto. No usaré a mis estudiantes ni a sus familias como marionetas en su historia de redención. Lo que haré es seguir enseñando, seguir haciendo una diferencia real en las vidas de las personas. Y tal vez, si alguna vez entienden realmente por qué eso importa más que todo esto». Hice un gesto hacia la mansión. «Entonces podremos hablar de ser familia nuevamente». «Alexandra, por favor», intentó mi madre una vez más. «Piensa en lo que estás haciendo». «He pensado en ello. Durante años, he pensado en lo que realmente importa. Tal vez sea hora de que todos lo hagan también». Me di la vuelta y salí, ignorando sus llamados detrás de mí. Al llegar a la puerta principal, me detuve a mirar el retrato familiar que colgaba en el vestíbulo. Todos nosotros en nuestra ropa perfecta, sonrisas perfectas, mentiras perfectas. Los siguientes meses trajeron más titulares. Mi padre y James aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar sentencias más largas. La firma se disolvió.
La mansión se vendió para pagar la restitución. Seguí enseñando. Una mañana, alrededor de 6 meses después de que todo se desmoronara, Tommy Rodríguez entró corriendo en mi salón de clases, emocionado como siempre por los libros y el aprendizaje. «Señorita Morton», exclamó. «Vi a tu papá en la tele ayer. ¿Estás bien?» Sonreí ante su preocupación. «Estoy bien, Tommy. A veces las familias pasan por tiempos difíciles. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de hacerlo mejor». Asintió seriamente. «¿Cómo cuando me ayudas a arreglar mis errores de matemáticas?» «Exactamente como eso». Más tarde ese día, recibí una carta de mi padre, con matasellos de la prisión de seguridad mínima donde estaba cumpliendo su condena. «Querida Alexandra», comenzaba. «He tenido mucho tiempo para pensar. Sobre el legado, sobre el valor, sobre lo que realmente importa. Ayer, miré por la ventana mientras los niños jugaban en el área de visitas del penal con sus padres. Una niña le mostraba a su papá un puntaje perfecto en un examen de matemáticas. El orgullo en su rostro, incluso a través de todo esto, me recordó cómo te ves cuando hablas de tus estudiantes. Creo que empiezo a entender. Lo siento. No solo por lo que hicimos en la firma, sino por no ver el valor en lo que elegiste hacer con tu vida. Tenías razón, enseñar a esos niños, creer en ellos, ayudarlos a crecer, ese es un legado del que estar orgulloso. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quería que lo supieras». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez no fuera demasiado tarde. Tal vez el entendimiento podría crecer en los lugares más inesperados, como la esperanza en los ojos de un niño cuando finalmente comprende un concepto difícil. Un año después, fui nombrada maestra del año en nuestro distrito. La ceremonia fue pequeña, nada como las galas glamorosas a las que solía asistir mi familia. Pero sentados en el público estaban mi madre y Patricia, intentando reconstruir nuestra relación. Incluso James había enviado una tarjeta. Mi padre vio la transmisión en vivo desde la prisión. Mientras aceptaba el premio, pensé en el legado, no el tipo construido sobre dinero y poder, sino el tipo construido sobre pequeños momentos, elecciones diarias y el coraje de elegir lo correcto sobre lo que se espera. Un verdadero legado, le dije a la audiencia, no es lo que dejamos atrás en cuentas bancarias o nombres de edificios. Es lo que construimos en los demás, la confianza, el conocimiento, la creencia de que pueden convertirse en más que sus circunstancias. Eso es lo que la enseñanza me ha enseñado. Más tarde, Tommy, ahora en la escuela secundaria pero aún regresando a visitarme, me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber elegido la enseñanza sobre el bufete de abogados de mi familia. Miré a mi alrededor, al salón cubierto de arte estudiantil y reportes de libros, a las vidas tocadas y mentes abiertas. Nunca, dije. Algunas elecciones nos cuestan todo lo que pensábamos que queríamos, solo para darnos todo lo que realmente necesitábamos. Él asintió, sabio más allá de sus años. Quiero ser maestro también, dijo. Como tú. Y en ese momento, supe, esta era la herencia más rica que cualquiera podría pedir.